De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete, carissimi fratres, ad de Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina, sobre la Sagrada Teología. Mihi nomen Julius Maximus est. Mi nombre es Julio Fernández y es para mí un gran placer saludarlos en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Hoy estamos celebrando el domingo 12 del tiempo ordinario ciclo A. El tema: no tengáis miedo. No tengáis miedo ante el martirio, ante entregar la vida por Cristo. El martirio siempre aparece como una condición del Evangelio. Tertuliano decía: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Plures efficimur, quotiens metimur a vobis, semen et sanguis Christianorum, decía Tertuliano. Hoy hablamos más bien desde el anonimato, el mundo de la miseria, de las cárceles o campos de donde nadie retorna. Pero la voz de los mártires, llamados a una gran pureza, sigue alzándose hasta el cielo. En la primera lectura del libro de Jeremías leemos que Dios es fiel. Aquellos que esperaban palabras tranquilizantes o el consuelo de su propio prestigio, dice el padre Ezequiel Treviso, se encuentran desconcertados por el mensaje del profeta. Jeremías pagará el precio por ello. Se encontrará solo y perseguido. Pero la fe de Jeremías es más fuerte que las amenazas. El profeta presagia que tiempo andando sus adversarios conocerán una derrota total. Él ve ya la caída de aquellos que rechazan su mensaje. Más allá de las apariencias, él está seguro de la fidelidad de Dios, lo cual no significa que no sienta el miedo y la angustia ante el embate de los enemigos. En el Salmo vemos la lamentación de un individuo enfermo y acusado. Concluye con una acción de gracias. Para mover a Dios, alega el efecto que produce su derrota. Él ha confiado en Dios, le ha sido fiel, le ha invocado. Si Dios no lo escucha, los que esperan a Dios y lo buscan quedarán defraudados. El salmista sufre por Dios. El salmista invita a otros con el ejemplo de su liberación. Todo el universo es invitado a la alabanza. Concluye la gran lamentación con unos versitos de esperanza para todo el pueblo, la ciudad santa, la tierra prometida. ¿Quién es este siervo del Señor, a quien devora el celo de su casa, a quien sus hermanos rechazan como un extraño? El Evangelio aplica estos versos a Cristo, solo que Él, cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas. Cristo toma el delito de sus hermanos y corrige con su nuevo precepto de amor el espíritu del Antiguo Testamento. ¿Sigue válida la apelación a la justicia de Dios? Al menos el día de la justicia final. Entre tanto, la muerte que el cristiano invoca contra el enemigo es aquella para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia, como dice la primera epístola de Pedro. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos habla de un amor sin comparaciones. Ninguna comparación es posible entre el amor gratuito de Dios y el amor siempre más egoísta del hombre, entre la condición del hombre que participa de la culpa de Adán y de la condición de aquel que ha sido redimido por Cristo. Adán y Cristo
son como dos cabezas de la humanidad, una pecadora, el primero, y de la humanidad nueva en el segundo. Pero la comparación es insuficiente. La efusión del don de Cristo es extraordinariamente más grande que el pecado de Adán. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol San Pablo. En el Evangelio vemos que no es tiempo de miedos. No tengan miedo. Tal es el tema único de la lectura. No tengan miedo. No se trata de cualquier temor. Se trata más bien del miedo que puede atrapar al cristiano en el momento en que debe confesar su fe ante los hombres. El peligro será entonces conservar en secreto la buena noticia, en vez de proponerla a todos. Lo que arruina a la Iglesia no son los perseguidores, sino los creyentes cobardes, mediocres. Lo que ha sido confiado a los apóstoles no debe permanecer celosamente custodiado en círculos cerrados, sino que debe ser proclamado abiertamente, incluso con los hechos antes que con las palabras. Para las comunidades cristianas, la vergüenza no es la falta de éxito o la persecución, sino la fuga ante el riesgo y el compromiso con el Evangelio, el gusto por las zonas de confort, atenidos a la ley del menor esfuerzo, regidos por simpatías o antipatías, antes que por el deber de testimoniar el Evangelio. Hoy, las azoteas desde donde debemos gritar el Evangelio son los medios de comunicación, decía nuestro primer obispo, el señor Talamás Camandari. Bonhoeffer, asesinado en el campo de concentración nazi, afirmó en medio del paroxismo de la locura: cuando Cristo nos llama a morir con Él. Y no acaba uno de reflexionar en esta verdad, por lo demás tan olvidada. Cristo promete a los suyos, antes que un fascinante triunfo sobre todas las circunstancias de adversidad, un estado permanente de persecución y muerte. Si los odia el mundo, sepan que a mí me odió primero. El mundo los odia porque no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa propia. Y llegará el momento cuando el que los mate creerá que presta un servicio a Dios, escribió San Juan. Mayor claridad es imposible. De tal forma que, más que la persecución, debe preocuparnos un cristianismo cómodamente vivido y tranquilamente instalado. Hoy mismo recibimos las noticias mortales de los cristianos que viven en el mundo musulmán, en Irak, Nigeria o Egipto. La consigna es aniquilar la fe cristiana. La persecución es el estado normal de la comunidad de Jesús. Jesús no crea falsas expectativas, no vino a vender ilusiones ni fáciles consuelos. En el mundo tendrán dificultades, pero no teman, yo he vencido al mundo. Nuestra fe, confianza, es nuestra victoria sobre el mundo. Por ello, alternan en el discurso de Jesús a sus discípulos las advertencias sobre la persecución y los llamados a la confianza. No tengan miedo. Las tres lecturas de este domingo están conformadas por un tema paralelo y antitético. A un mensaje de oscuridad, de prueba y sufrimiento, se opone un mensaje de luz, de confianza y esperanza. Es lo que nos ha dicho hoy el Padre Ezequiel Treviso. Muy bien, queridos hermanos, a continuación me gustaría, a propósito de las reliquias de San Charbel que han estado en nuestra ciudad en estos días,
compartir con ustedes el gran trisagio que es parte de la liturgia maronita. Para eso me gustaría que ustedes escucharan estas grandes palabras en el idioma de nuestro Señor Jesucristo, el arameo. Dice así: Kadishat, aloho Kadishat, hay el tono Kadishat, lo moyuto, etraham alain. Kadishat significa santo. Aloho significa Dios en arameo occidental. Podemos encontrarlo también como Alaha en arameo oriental. En este caso escuchamos Aloho, que significa Dios. Kadishat Aloho, Santo Dios. Kadishat Hayeltono. Hayeltono significa roca fuerte, Dios roca, Hayeltono, fortaleza, poderoso, fuerte, Hayeltono. Kadishat lo moyouto. Lo significa no y moyouto significa muerto, muerte. Lo moyouto, no muerto, no muerte, es decir, inmortal. Por lo tanto decimos Kadishat Aloho, Santo Dios, Kadishat Hayeltono, Santo fuerte, Kadishat Lo Moyouto, Santo inmortal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. ¿Recuerdan esas palabras? Las hemos escuchado también en la hora de la misericordia, en la coronilla de la divina misericordia, escuchamos este gran trisagio de la tradición oriental de nuestra iglesia. Kadishat, Aloho Kadishat, Hayeltono Kadishat, Lo Moyouto. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Etraham alain, ten misericordia de nosotros. Nosotros también lo podemos decir en latín, en nuestra tradición católico-romana, en nuestra lengua latina: Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Miserere nobis. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, decimos en la coronilla: ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Pues de aquí vienen estas palabras, queridos hermanos, del gran trisagio oriental, de la tradición oriental de nuestra iglesia. Kadishat Aloho Kadishat Hayeltono Kadishat Lo Moyouto Etraham alain. ¿Qué les parece si ahora escuchamos estas palabras en el canto hermoso de la lengua aramea de nuestra liturgia oriental maronita? Estas palabras vamos a escuchar cómo se cantan, cómo se escuchan en el canto hermoso de la liturgia maronita, para que ustedes lo disfruten. من باب داود الدرا
Kadeshad aloho kadeshad hayel tono kadeshad lomo yudo. Shicho detile men batawi itracha alayim. Kadeshad aloho kadeshad hayel tono kadeshad lomo yudo. Shicho detile men batawi itracha alayim. Kadeshad aloho kadeshad hayel tono kadeshad lomo yudo. Shicho detile men batawi itracha alayim. Muy bien, queridos hermanos, espero que les haya gustado esto que hemos aprendido el día de hoy sobre el gran trisagio de la liturgia maronita, que muchos de ustedes lo deben haber escuchado en la transmisión o en persona en la capilla de San Charbel, este viernes que estuvieron las reliquias de San Charbel con nosotros, en esta gran oportunidad de gracia y misericordia que nos ha concedido Dios a través de su siervo San Charbel. Muy bien, queridos hermanos, recuerden enviarnos sus mensajes a nuestras redes sociales para poder conocer su opinión sobre estos programas. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.